Vamos a hacer una pequeña introducción a un tema, como les dije, que es de mucha frecuencia como síntoma, que son los mareos. Los mareos, hemos cambiado la forma de atender o de ver a los pacientes con síntomas de mareos porque tradicionalmente nos enfocábamos en la cualidad o la descripción del síntoma por parte del paciente, de si era mareo, si era vértigo, que lo que más predominaba era un trastorno del equilibrio. Y nos fuimos dando cuenta que eso a veces no es tan relevante y sí es muy importante saber la duración de los síntomas, por supuesto que los síntomas asociados y si tiene algún factor desencadenante de síntomas. De esta forma también pudimos identificar a las causas más comunes de mareos en el mundo, que la causa más común de mareos dura poco tiempo, dura segundos, y tiene como desencadenante los cambios posicionales. Eso es bastante conocido, por supuesto, en nuestro ambiente más, que son los otolitos. Los otolitos son unas partículas que tenemos dentro del oído. ¿Por qué es importante? Nuestro oído es el sensor de movimiento de la cabeza y estas partículas que tienen un peso específico, son como unas piedras que están incrustadas en una membrana, sensan los movimientos. Lo anormal es que estas partículas estén libres o sueltas del lugar que les corresponde, entonces cada vez que uno mueve la cabeza se desplazan y es lo que justifica los síntomas de vértigo y por eso son breves y se desencadenan por levantar la cabeza para colgar la ropa, para levantar la cabeza por cualquier situación, o al acostarse o levantarse de la cama, o al girar en la cama. Todo lo que sea movimiento de cabeza desencadena síntomas. Como dije antes, esa es la causa más común de mareos en el mundo entero. Caribe Cargo. Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servir. ML Import. Importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183. ML Import. Si quieren ser estrictos, la definición del problema se llama vértigo posicional paroxístico benigno y la palabra benigno viene que esto, que es la causa más común de mareos en el mundo, tiene una solución y es que haciendo unas maniobras uno reacomoda estas partículas en su lugar y la función del aparato vestibular o del sistema vestibular se restaura previamente. Por eso se llama benigno. Una vez que se reacomodan las partículas en su lugar, el sistema vuelve a funcionar normalmente. Este cuadro tiene, me refiero al vértigo posicional paroxístico benigno, tiene varios puntos de vista o varias aristas para conversar.
no deja de ser unas causas comunes de que el paciente atribuya sus síntomas al cuello, y en realidad el cuello es una consecuencia del problema y no el origen del problema. Las cervicales no son sensoras de movimiento de la cabeza, y el paciente que tiene vértigo posicional, como dije antes, cada vez que mueva la cabeza va a tener síntomas, entonces va a intentar no moverla para no reproducir los síntomas. Y de esta forma el cuello va a ser contracturado, va a tener dolor, y cada vez que mueva la cabeza, este dolor lo va a relacionar con el desencadenante de síntomas. Y como dije antes, en realidad es la consecuencia del cuadro y no el origen. La resolución de esto es con estas maniobras que habíamos conversado, pero algunas personas tienen mucho tiempo entre el inicio de síntomas y la consulta o con el especialista o el que pueda resolver el cuadro. Y a veces termina siendo otro problema nuevo, y es que el paciente desarrolla síntomas fóbicos. La fobia significa anticiparse a que el cuadro ocurra. Y hay gente que no quiere dormir del lado que tiene síntomas, no quiere acostarse por completo, duerme con la cabecera de la cama muy alta para no reproducir los síntomas del cuadro. Esto también lo vemos con frecuencia en la práctica diaria. Y habíamos dicho antes que un cuadro que se resuelve tan fácil con unas maniobras, tener estas consecuencias evitables, lo ideal es que se consulte a tiempo. Probablemente esto dé de pie a otro comentario. Yo soy neurólogo, especialista en mareos, vértigo y trastorno del equilibrio. Acá en FLENI tenemos una especialidad que se llama neurotología, que somos los especialistas que vemos este tipo de cuadros. También es común en nuestra práctica diaria que los pacientes con estas dolencias de mareos o vértigo hayan realizado numerosas consultas previas hasta llegar al especialista. Y muchas veces nos dicen: doctor, yo no sabía que existía esta especialidad. Esa es una de las ventajas de la institución, que tiene para cada problema un especialista, por decirlo así. Y hemos visto que a veces hay cuadros de muchos años de evolución, pero nunca tuvo la evaluación o el punto de vista desde una especialidad. Desde la neurotología es común ver esto, que el paciente esté dando vueltas por muchos lugares, porque el médico que no lo ve, por decir de una forma, como nosotros, muchas veces se preocupa por el control de síntomas o utiliza medicación sintomática sin un diagnóstico preciso. Lo ideal desde la especialidad es tener un diagnóstico adecuado, dar un tratamiento de acuerdo al diagnóstico, y de esa forma tendremos un pronóstico y una evolución del cuadro si tenemos el diagnóstico preciso. De la otra forma, usando solamente medicación sintomática, desconocemos cómo va a evolucionar el cuadro y no podemos anticiparnos a qué síntomas van a continuar o van a venir. Durante el anuncio de la charla en vivo de hoy, hubo algunas preguntas que las fueron grabando. Las tengo para responder, así que si quieren puedo dar a ver el chat y vamos a ir respondiendo las preguntas que surjan. Una de las que había separado venía por este lado, de que hay una paciente que nos comentaba que hace 10 años tiene síntomas repetidos de vértigo y que al día de hoy no tiene un diagnóstico. Mi opinión con respecto a eso es que me gustaría dar la opinión desde la especialidad en una entrevista formal y de acuerdo a eso poder dar un diagnóstico preciso. Otra de las tantas preguntas tienen que ver con otra patología muy frecuente para nosotros después del vértigo posicional paroxístico benigno, y es la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es una enfermedad del oído interno. El oído interno tiene dos estructuras: la cóclea o caracol, responsable de la audición, y el aparato vestibular, que como dije antes es el sensor de movimiento de la cabeza y es el que nos dice cuando movemos la cabeza en qué posición estamos. A eso es lo que llamamos función vestibular. En la enfermedad de Meniere, el paciente va a contarnos síntomas inicialmente de un oído y casi siempre comienza con síntomas auditivos. Esto significa la sensación de plenitud o del oído tapado o ocupado, asociado a zumbidos. En realidad el zumbido es la consecuencia de la menor audición. Al tener menor audición van a aparecer los zumbidos, ¿sí? La enfermedad continúa si ese oído no maneja bien este líquido que tiene en su interior, que se llama endolinfa. Además de los síntomas auditivos, aumentaría más la presión de la endolinfa y comenzarían los síntomas vestibulares, que se presentan con ataques de vértigo
que por definición duran minutos o incluso horas. El origen o la explicación de esta enfermedad es que todos tenemos dentro del oído este líquido que se llama endolinfático. Lo normal es que este líquido se produzca y se elimina cíclicamente o dinámicamente. En esta enfermedad lo que está pasando es que se suele producir el líquido, pero no se elimina. Entonces termina acumulándose en el oído y esta acumulación de líquido justifica los síntomas. Esta retención hace que el oído esté a alta presión y por eso lo sentimos tapado o ocupado. Y si eso no se controla, continúan los síntomas auditivos de menor audición, los zumbidos y los ataques de vértigo. La evolución de la enfermedad es muy dinámica y no en todos los casos es igual y depende de cuánto más o menos líquido esté reteniendo este oído. Esto justifica que algunos pacientes tengan un muy buen control de síntomas con poco tratamiento o con tratamiento incluso a veces expectante sin medicación y otros requieran de un abordaje integral con varios esquemas terapéuticos para lograr el control de síntomas de la enfermedad. Siempre digo lo mismo, esta enfermedad, me refiero a Meniere, requiere de un adecuado control de la alimentación, sobre todo cuidándonos de la cantidad de sodio que nos alimentamos al día. Es muy sensible a las situaciones estresantes y requiere de un tratamiento con medicación. Esta enfermedad del oído interno no tiene cura, tiene una evolución crónica y nuestro objetivo es el control de síntomas, porque si eso no se logra, este oído dañado puede perder de forma definitiva audición y si esto no se continúa en el tiempo, incluso podemos perder la función del equilibrio. Entonces, a consecuencia de la enfermedad de Meniere evolucionada en el tiempo, tendríamos síntomas permanentes de pérdida de audición y permanentes de pérdida de equilibrio. Bien, acá hay gente conectada desde varios lugares hasta de... Hay una pregunta que dice, ¿qué es la neurootología? Para hacerlo simple, el título sería que nos dedicamos al vértigo, mareo, trastorno de equilibrio, pero la parte de oto tiene que ver con que habíamos dicho que el equilibrio, uno de los responsables del equilibrio es el oído. No es el único, pero sí probablemente uno de los más importantes. El equilibrio tiene unos sistemas sensoriales de entrada. O sea, yo tengo que tener una integración sensorial de la visión, de los pies que nos dicen dónde estoy parado, que eso tiene un abordaje sensorial o sensitivo que se llama propriocepción, y la función del oído interno que nos da la posición de la cabeza en el espacio. Eso es la función vestibular. La integración de la función visual, de la función sensitiva y la función vestibular hacen a nuestro equilibrio. Entonces, la neurootología es el estudio de estas estructuras y de sus conexiones con el sistema nervioso central. Algunos también lo llaman neurootología o otoneurología. En esta institución tenemos un equipo multidisciplinario, me refiero a FLENI, y en neurootología tenemos neurólogos, tenemos otorrinos, tenemos psiquiatras, y eso es nuestro equipo de trabajo para el abordaje integral de esta patología que muchas veces pueden ser crónicas y otras no, que son las causas más comunes de mareos como el vértigo posicional, que nos da muchas satisfacciones, que un paciente que viene súper angustiado por su cuadro, uno hace unas maniobras y ve como claramente el paciente cambia su evolución. Bien, estoy leyendo las preguntas, que son varias. Hay algo que no es que yo sea celoso de mi especialidad, pero que solemos ver en la práctica diaria es que el paciente a veces elige consultar a licenciados en kinesiología o fonoaudiología y no tener primero un diagnóstico. Mi recomendación es que para el apoyo en este tipo de terapeutas uno tiene que tener un diagnóstico definitivo y probablemente ellos sí sean parte de nuestro equipo de trabajo, pero, insisto, tener un diagnóstico médico primero y después el apoyo en el kinesiólogo o el fonoaudiólogo para el tratamiento, por supuesto, por ejemplo, de las maniobras posicionales. Algunos preguntan por qué a veces las maniobras que uno realiza para acomodar los otolitos son efectivas y otras veces no. Las maniobras son altamente efectivas, uno tiene que tener un adecuado diagnóstico, me refiero a que van a ver que el paciente, cuando el médico hace la maniobra diagnóstica, está viendo los ojos del paciente. Nosotros vemos los ojos del paciente porque buscamos un movimiento ocular que lo llamamos nistagmo. Si ese movimiento ocular lo vemos,
podemos identificar dónde están sueltas las partículas, en este caso los otolitos, cuando hacemos las maniobras que se llamamos maniobras posicionales. Una vez que tenemos el adecuado diagnóstico en cuál de los 3 conductos del oído estas piedritas están libres, uno hace la maniobra de reposición. Esas maniobras son altamente efectivas, ronda el 70-80% de la efectividad de la maniobra. En algunos casos, como todo, no es lo habitual, puede requerirse más de una maniobra para solucionar el problema. Y si esto sigue fracasando, nos obliga a revisar el diagnóstico. Muchas veces pensamos que son los otolitos y probablemente sea otro el diagnóstico. Y como todo, hay veces en medicina que no todo es tan matemático y tenemos todos ejemplos de algunos pacientes que requieren numerosas maniobras para solucionar el problema, pero casi siempre esto es una patología que tiene resolución. Algunos me preguntan que han tenido vértigo posicional paroxístico benigno, si se puede repetir. La respuesta es sí. El vértigo posicional paroxístico benigno es la causa más común de vértigo en el mundo, ya lo dije varias veces, pero también es una de las causas comunes de repetición o recurrencia. Acá tiene que ver varios factores. Uno puede ser la edad. Esta patología puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común a partir de los 60 años. Una especulación de esto es que las partículas u otoconias están incrustadas en una membrana. Esta membrana es un material gelicoso y cuando cumplimos años este material se resecaría y no estarían tan firmemente adheridas las piedritas u otolitos u otoconias y por eso sería más fácil de desprenderse. Otra explicación de que esto es recurrente, por ejemplo, es aquel paciente que tenga una enfermedad del oído interno. Como dijimos antes, por ejemplo, en la enfermedad de Meniere. Una persona que tiene Meniere puede también tener desprendimiento de otolitos. En los jóvenes hay 2 motivos que justifican que esto sea repetido o recurrente. Uno es o son los golpes en la cabeza. Por una cuestión mecánica o física, se transmite la vibración del golpe al oído y se desprenderían los otolitos por eso. Y la otra explicación en los jóvenes son las migrañas. La población con migrañas tiene más chance de que se desprendan los otolitos. La explicación de esto es que la membrana donde están incrustados los otolitos tiene que estar húmeda y durante el espasmo o la intermitencia durante la migraña sería más fácil que se desprenda y por eso es más común en un migrañoso que tenga desprendimiento de otolitos. Entonces la respuesta es sí. Algunas veces no conocemos la causa de por qué los otolitos se desprenden y no está tan firme la teoría de que tenga relación con el déficit de vitamina D. La vitamina D tiene que ver con varias cosas, una de ellas con el metabolismo del calcio. La vitamina D tiene relación con el sol y los niveles descendidos de vitamina D tienen múltiples factores, uno de ellos incluso es la propia pigmentación de la piel, pero algunos autores tratan de relacionar que encontramos que el vértigo posicional paroxístico benigno es mucho más común en el invierno, entendiendo que en el invierno estamos mucho menos expuestos al sol y nuestros niveles más descendidos de vitamina D estarían en el invierno, justificando de esta forma si existe o no relación con el BPPV. Nosotros pretendemos que todo esté prolijo y en un paciente que tenga síntomas recurrentes de vértigo vamos a buscar que tenga un adecuado funcionamiento de la hormona tiroidea. Si tiene déficit de vitamina D, lo reposicionaríamos o haríamos el tratamiento de administrar la vitamina. Y si es un paciente joven con migrañas recurrentes, trabajaremos en que baje su frecuencia de dolor. Probablemente de esta forma también tengamos menos chance de que se repita el cuadro de vértigo. Hay un par de preguntas con respecto a si existirían mareos por la rectificación cervical. Siempre respondo lo mismo, muchas personas atribuyen al cuello más de lo que puede dar. El cuello no es tan relevante para que nuestro cerebro sepa dónde está la cabeza en el espacio. El que le dice eso es el oído y no tanto el cuello. Siempre hay excepciones, en algunos casos después de un latigazo cervical esto puede cambiar y cuando hay una rectificación estamos hablando de que hay una mala alineación de la columna vertebral, está cambiada su biomecánica y a veces puede dar síntomas inespecíficos y si quieren a eso llamarlo mareos, pero la percepción de movimiento, vértigo, que tenga desencadenantes claros,
muchas veces se atribuye al cuello síntomas que en realidad son o tienen un diagnóstico alternativo. El más común de todos, por ejemplo, es el BPPV. Y con respecto al cuello en sí, no es que nosotros desestimamos que sea causa de mareos, pero casi siempre hay un diagnóstico alternativo. Y es muy común que la mayoría de las personas atribuyan a sus síntomas al cuello, y les puedo asegurar que esto no es tan así. Hay muchos que preguntan cuánto tiempo tomar la betahistina. Para aquellos que no conocen la medicación, la droga por excelencia para el manejo de la enfermedad de Meniere es la betahistina. La betahistina, estamos hablando que la enfermedad de Meniere es una enfermedad crónica que no tiene cura, y nuestro objetivo es el control de síntomas, en particular los ataques o crisis de vértigo. Consideramos que la enfermedad de Meniere está adecuadamente tratada o controlada si en 6 meses tienen menos de 3 ataques de vértigo. El siguiente objetivo es, con la medicación, me refiero a betahistina, si se logra eso, estar así de bien, o sea, con el control de síntomas, con la menor dosis posible del fármaco. En algunos casos hemos logrado que el paciente esté sin necesidad de usar betahistina. Para aquellos que tengan, digamos, un prurito de usar el remedio por largos tiempos, esto no sería peligroso, por decirlo de una forma. Muy por el contrario, es un fármaco noble, seguro, tiene muy pocos efectos no deseados y prácticamente actúa exclusivamente en el oído, y por eso lo hemos usado por tiempos prolongados. Y en algunos escenarios, cuando el control de síntomas de la enfermedad de Meniere es insuficiente, nosotros somos de la idea de, cuando el control de síntomas es insuficiente, aumentar la dosis de betahistina, incluso a dosis muy altas, de 6 u 8 comprimidos por día. Y sabemos que hay escuelas en Europa que han utilizado hasta 30 o 40 comprimidos de betahistina por día. Y siempre se comportó seguro. Caribe Cargo. Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servir. ML Import. Importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183. ML Import. Bien, con respecto a la relación de los síntomas de las vías aéreas superiores, hay una persona que nos pregunta si por tener síntomas de sinusitis puede tener relación con los síntomas. No directamente, pero a veces tener una adecuada aireación de las vías aéreas superiores puede tener
correlación con síntomas auditivos. Hay una conexión entre el oído medio y la vía aérea, que es la trompa eustaquio, y eso necesitamos que esté siempre permeable. En algunos casos no está permeable y puede dar la sensación de oído tapado o ocupado y puede hacernos dudar de que sea una enfermedad de Meniere y en realidad viene por ese lado. Hay varios comentarios de los dolores de cabeza y los mareos. Eso es otra entidad muy común para algunos. Dentro de las causas de vértigo espontáneo que duran minutos a horas, es más común tener una migraña vestibular que la enfermedad de Meniere. La migraña vestibular se explica en aquellas personas que son migrañosos. La migraña es un tipo de dolor de cabeza que tiene la particularidad que no es solo dolor, sino que tiene dolor y síntomas asociados, molestan las luces, los ruidos, tiene antecedentes familiares, es un problema genético y estamos expuestos a desencadenantes de síntomas. En la migraña vestibular, ese paciente que tiene antecedentes de migraña, como expresión de su migraña, tiene síntomas vestibulares, pero coinciden los mismos desencadenantes: el ciclo menstrual, el estrés, el cansancio, la alimentación. En vez de tener ese día un dolor de cabeza, tiene una crisis de vértigo, con los mismos síntomas asociados que la migraña. Molestan las luces, los ruidos, aumentan los síntomas con el movimiento, puede dar náuseas y vómitos, y algunos casos pueden incluso coincidir durante el episodio de vértigo, dolor de cabeza. Y en el ejemplo clásico suelen decirnos que durante los días previos estaban con migrañas y ese día se despertaron con vértigo. En esos casos, el manejo del control de síntomas sería reconocer el desencadenante de la migraña, y esto es educarse en saber si es porque durmieron poco, durmieron mucho, se alimentaron mal, están bajo estrés, bruxan, mala postura, contractura. Mejorando esto suele mejorar la frecuencia de síntomas. Si eso es insuficiente y los síntomas son frecuentes y severos, nosotros como especialistas solemos indicar un tratamiento que denominamos preventivo. Estos preventivos tienen dos objetivos: disminuir la frecuencia y la severidad de síntomas de la enfermedad, y esto no es para siempre. Una vez que se cumple el objetivo de disminuir la frecuencia y severidad de síntomas, la medicación preventiva la retiramos. Bien, hay varios que comentan lo de la migraña vestibular. Eso, bueno, intenté ser lo más explicativo posible, y hay algunos tantos que nos están preguntando con respecto a los acúfenos. El acúfeno puede tener varias causas, pero podemos simplificarlo en dos grandes grupos. Hay acúfenos que son por pérdida de audición y hay acúfenos que son sin pérdida de audición. La mayoría de las veces el acúfeno es la traducción de la menor audición. O sea, primero uno pierde la audición y la consecuencia de la menor audición es la aparición de estos acúfenos o zumbidos o tinnitus. Tendría un origen, entre comillas, cerebral. O sea, primero en el oído tenemos un umbral de frecuencias auditivas, y la causa más común de acúfenos en el mundo es por la presbiacusia, que es la pérdida de la audición por la edad, y esto es una frecuencia particular, que son las frecuencias más agudas. Hay una pérdida de determinado porcentaje de audición en las frecuencias agudas, y esto justifica la presencia de acúfenos permanentes o crónicos. Esa es la causa más común de acúfenos. Si esto es realmente molesto y persistente, a veces mejorando la audición, por ejemplo con un audífono, puede mejorar la intensidad de estos acúfenos. Otras veces el acúfeno puede cambiar su intensidad por cuestiones extras. Por ejemplo, si uno está bajo estrés, está tensionado, contracturado, duerme mal, puede percibir aumentado el síntoma, y no es traducción de que la enfermedad esté peor o que la audición esté peor, sino que cambió el contexto y por eso percibimos más aumentado la intensidad del zumbido. Algunos preguntan si el zumbido puede curarse. Por supuesto que depende de la causa u origen. Si el zumbido es la consecuencia de una menor audición por un trauma acústico, por una pérdida de audición por X motivo, las chances de que se resuelva son menores, pero no nulas. A veces el cerebro puede tener una plasticidad neuronal y dejar de reclamar ese sonido o esa frecuencia que falta, y uno puede lograr eso. Otras veces, insisto, mejorando la audición, y hay varias otras formas de el tratamiento de los acúfenos. Bien, hay algunos que relacionan algunos estudios con
con los síntomas. Sí, en FLENI tenemos equipamiento para el estudio del mareo. Hay un estudio que es la videonistagmografía. Como dije antes, el diagnóstico de los síntomas para nosotros como médicos es importante ver la presencia de un movimiento ocular que lo llamamos nistagmo. Eso puede verse espontáneamente, por la mirada, por algunos movimientos de la cabeza, y eso se hace con un equipamiento que son unos lentes especiales que tiene una cámara infrarroja de alta frecuencia, y hacemos el estudio vestibular y las maniobras posicionales. A eso llamamos videonistagmografía, y para evaluar la función vestibular se puede agregar otro estudio que es a ese mismo paciente se agrega agua fría y caliente en el oído. El sentido es el siguiente: nuestros oídos, cuando están expuestos el conducto auditivo externo a agua fría o caliente, generamos una respuesta de nistagmo o de movimiento ocular. Eso lo estudiamos en un oído y comparamos el pico de respuesta de nistagmo de un oído con el otro, y de esta forma sabemos si la respuesta de los dos oídos es simétrica, que sería lo fisiológico. Cuando esto no es así, este estudio, que es la videonistagmografía con pruebas calóricas, nos daría el diagnóstico de una vestibulopatía o una asimetría vestibular, o que la causa de los mareos es tener un daño en ese oído laberinto. Hay un estudio más nuevo, que tendría menos de 10 años, que por supuesto que está disponible en FLENI, que es un video impulso cefálico o VEGIT. Este estudio es mucho más simple que las pruebas calóricas, se usa un anteojo muy liviano, y como había dicho antes que el sensor de movimiento de la cabeza es el oído, le pedimos al paciente como objetivo que mire un punto al frente. Detrás del paciente, tomándolo de la cabeza, va a estar el médico, moviendo la cabeza en el sentido de los conductos semicirculares. Esto es horizontal y verticalmente, y si la mirada del paciente se mantiene en el punto objetivo, significa que el sensor de movimiento, que es el oído, está ok, y de esa forma podemos estudiar la función vestibular en pocos minutos, evitando una prueba calórica que puede ser un estudio de casi una hora. Bien, hay algunas cosas que son puntuales. Algunos pacientes nos consultan por enfermedades que son de origen autoinmune y que tienen impacto en diferentes órganos, en los ojos, en los oídos y en los pequeños vasos cerebrales, sobre todo en el cuerpo calloso. Y el control de la enfermedad autoinmune sistémica va a depender del control de los síntomas cócleo o audiovestibulares, que serían auditivos y el equilibrio. Espero que con eso haber respondido tu pregunta. Con respecto a la intensidad de los síntomas, porque vi que algunos pacientes dicen que los síntomas fueron a veces más o menos intensos. Con respecto a eso, los otolitos no son unos, sino que hay una correlación con la cantidad de piedras sueltas o libres con la intensidad de los síntomas. Puede ser que al inicio el cuadro sea muy intenso, muy violento, porque serían muchas partículas libres y grandes. Esto después se va reacomodando y es muy probable que justifique que los síntomas sean en menor intensidad. Bien, con respecto al ejercicio y síntomas, en realidad a veces puede ser justificado por la hiperventilación. Hay varios motivos para eso. Hay algo que puede ser útil por lo que veo que están preguntando. Algunos de ustedes seguramente por alguna patología hayan hecho rehabilitación vestibular. Quería comentarles por qué cuando hacen rehabilitación vestibular utilizan tanto su visión. Habíamos dicho que cuando yo muevo la cabeza, el que le avisó a mi cerebro que la cabeza se movió es el oído. Una de las causas más comunes de mareos es tener una patología vestibular. Entonces, cuando yo muevo la cabeza, si el oído no pudo avisar al cerebro que la cabeza se movió, voy a tener mareos. En la rehabilitación lo que uno hace, dentro de tantos ejercicios, es entrenar a que la vista sea mi sensor de movimiento, y de esta forma puedo atenuar la percepción de síntomas con la fijación visual. Por eso la mayoría de los ejercicios que hacen en la rehabilitación vestibular son a punto de partida visual. Algunos preguntan si el vértigo posicional paroxístico benigno tiene medicación. En realidad sí, pero no. ¿Qué quiero decir con esto? El vértigo posicional es un problema mecánico.
hay piedras sueltas o libres y la solución para esto es reacomodar esas piedras en su lugar. Pero hay pacientes que tienen síntomas residuales una vez que están acomodadas las partículas y en algunas publicaciones se encontró que mejoran los síntomas, ¿sí?, residuales o durante los síntomas de vértigo posicional utilizando la betahistina, que habíamos dicho que también se usaba para la enfermedad de Meniere. Así que podría ser útil eso. Otras veces, todo el tiempo que el paciente tuvo vértigo posicional, tenía síntomas por mover la cabeza. Entonces, durante todos esos días estuvo quieto y rígido y a veces mejorando la movilidad del cuello y usando analgésicos para la contractura puede mejorar sus síntomas de mareos, pero no sería un tratamiento específico del BPPV. El BPPV se soluciona con maniobras, eso sería la pregunta específica. Hay síntomas asociados que pueden mejorar con betahistina y algunos otros con analgésicos. Algunos preguntan con qué medicación tratamos la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere, a pesar de ser una enfermedad que se conoce desde el 1861, todavía a la fecha no hay un uniforme criterio de tratamiento. Nosotros seríamos una escuela, o nuestra escuela de tratamiento acá en Fleni, tenemos como droga de excelencia la betahistina. Si la betahistina es insuficiente para el control de síntomas, hay opciones de tratamiento, pero el concepto es que la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad de Meniere andan muy bien. Hay un porcentaje, más o menos el 10%, que tiene un difícil control de síntomas, y nosotros también tenemos la experiencia del manejo de Meniere de difícil control, por llamarlo así, y tenemos opciones si casi en todos los casos hemos tenido un buen control de síntomas. Aquellos que veo que hay varios que tienen enfermedad de Meniere y no son de Buenos Aires, los invito a que tengan una consulta por telemedicina con nosotros o conmigo en particular y podemos hablar de su enfermedad o de control de síntomas. Hay algunos, es difícil tener una respuesta individual, sobre todo de patologías, pero hay una que contó que tenía una operación de la unión cráneo-cervical. Hay una alteración puntual que puede justificar síntomas de mareos, que es la formación de Chiari. Una vez resueltos, esos síntomas pueden mejorar y si no es así, se puede hacer un tratamiento kinesiológico para que mejore. Con respecto a la pregunta de si tener una ACV puede justificar síntomas vestibulares, sí, depende de dónde está la lesión. El ACV es el mecanismo del daño vascular. Esto puede ser en cualquier parte del cerebro y en particular si está en el tronco encefálico puede dar síntomas vestibulares centrales y de acuerdo, insisto, a dónde está la topografía del problema, los síntomas pueden mejorar. Las enfermedades autoinmunes que tienen compromiso cócleo-vestibular, que también lo preguntaron, dependen. Las enfermedades autoinmunes tienen nombre de acuerdo a dónde esté el autoanticuerpo dirigido. La más común enfermedad autoinmune, que es la de Hashimoto, el autoanticuerpo está dirigido contra la tiroides. Hay una enfermedad autoinmune del oído interno, que hay anticuerpos contra el oído. Y la enfermedad autoinmune sistémica, con más difusión de compromiso, que es el lupus, afecta a los vasos, a los pulmones, al riñón, a la piel, al cerebro y también al aparato cócleo-vestibular. Las enfermedades autoinmunes pueden hacer un compromiso cócleo-vestibular incluso bilateral y eso le da un poco más de severidad para el trastorno del equilibrio. El tratamiento de este tipo de patologías es el control de la enfermedad autoinmune, haría que tengamos menos daño en el aparato cócleo-vestibular y las consecuencias, si ya están dañados, es que se puede intentar rehabilitar. Este aparato tiene la ductilidad, por decirlo así, de que una vez que encontramos la falla y lo ponemos a rehabilitación, suele responder muy bien en la mayoría de los casos. Algunos preguntan quién hace las maniobras. Por supuesto que es una buena pregunta. Yo como especialista prefiero hacerlas yo, pero entiendo que hay otras especialidades que también pueden hacer las maniobras. La maniobra se puede hacer en una guardia, puede hacerlo un médico que esté entrenado. Pero insisto, lo ideal es tener el adecuado diagnóstico, dónde están libres las partículas y hacer la maniobra adecuada. O sea, cuando uno hace la maniobra, me refiero como médico, tiene que saber lo que va a buscar o lo que fue a encontrar y de acuerdo a eso hacer el tratamiento adecuado.
Caribe Cargo. Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servir. ML Import. Importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183. ML Import. Bien, algunos preguntan cuál es la droga más adecuada para prevenir las migrañas. Es una buena pregunta. La decisión de cuál es la mejor droga preventiva depende de cada paciente, digamos. Hay varias opciones terapéuticas y eso lo decidimos de acuerdo a otras comorbilidades, por ejemplo. Si le cuesta dormir, si tiene... Hay varias cuestiones a tener en cuenta al momento de decidir cuál es la mejor droga preventiva, digamos. Y creo que alguien me preguntó si BPPV es vértigo posicional paroxístico benigno. Sí. Con el BPPV, ¿qué alimentos evitar? En realidad, no directamente. Hubo algunas tendencias de que a veces cambios en nuestra alimentación podían impactar en el funcionamiento de esto, pero no está tan claro que sea así. Con respecto, hay algunos comentarios en el chat de que hay una insuficiente control de síntomas o que se hicieron estudios y no llegaron al diagnóstico. Habíamos conversado al principio que para nosotros eso es bastante común y la opinión con respecto a eso es que lo sugiero tener una opinión especializada que sería con nuestro grupo de trabajo, que somos los neurootólogos, y de acuerdo a eso tener un diagnóstico adecuado. Con un diagnóstico preciso uno puede tener un tratamiento adecuado y un pronóstico. Hay algunos que dicen que, por ejemplo, tienen síntomas y le indicaron tratamiento. Como también dije antes, esto es bastante común, que uno tenga síntomas y el médico se preocupe por dar el adecuado manejo sintomático, pero sin un diagnóstico adecuado. Lo ideal es al revés, tener un diagnóstico adecuado y de acuerdo a eso indicar el tratamiento. Y no solamente forzarnos en el tratamiento a recibir. Con respecto a esta pregunta, que también es interesante, la hipoacusia súbita es la pérdida de la audición brusca. Si bien eso puede tener múltiples causas, incluso a veces una infección viral o puede ser circulatoria, en alguno de los casos puede ser el inicio de una enfermedad de Meniere. Las benzodiazepinas no son un tratamiento directo para el BPPV, digamos. A veces el que tuvo BPPV o tiene mucha contractura de cuello, queda muy contracturado. Algunas veces estas benzodiazepinas pueden ser útiles por su efecto medio relajante, pero de ninguna manera es el tratamiento del problema. El BPPV se soluciona físicamente con maniobras. Bien, con respecto a las preguntas puntuales, por ejemplo, después de un traumatismo de cráneo o de cabeza, pueden quedar síntomas cócleo-vestibulares residuales. Hay varias explicaciones con respecto a eso puntualmente. Puede haber existido una contusión del laberinto y habría que hacer estudios puntuales para poder responder a ese caso. Pero insisto, si tienes zumbidos, es mandatorio, antes de que venga la consulta, tener una audiometría. Yo necesito saber si ese paciente tiene o no tiene pérdida de audición para saber cómo orientarme al tratamiento. Bien, hay algunos que relacionan síntomas con hormonas. Eso es correcto, porque una de las causas comunes de mareos habíamos dicho que era la migraña, y la migraña clásicamente se gatilla o se desencadena por cambios hormonales, como la menstruación y la ovulación, y por eso la migraña es más común en las mujeres. Las hormonas tienen que ver con eso. Algunas veces, si esto es tan constante, podemos hacer un tratamiento específico para evitar los síntomas durante el ciclo menstrual y de esa forma disminuyen todos los síntomas perimenstruales, inclusive el mareo. Bien, algunos hablan de tratamientos específicos que han recibido, que tienen migraña y vértigo.
Hay algo que no mencioné y es el manejo de síntomas. El manejo de síntomas de la migraña, por ejemplo, clásicamente es con analgésicos, pero no son las únicas opciones. Se pueden usar ergotamínicos, como el clásico eh, combinación de remedios de analgésicos comunes con ergotamínicos. Y hay un grupo de fármacos que se denominan específicos de la migraña que se llaman triptanes, y uno de ellos pueden ser el L-triptán, el naratriptán, el solmitriptán, que son específicos de la migraña. Y en algunos casos de la migraña vestibular hay algunos reportes o publicaciones que podrían mejorar los síntomas vestibulares en la migraña vestibular con estos triptanes. La experiencia en ese caso puntual no es tan amplia todavía. La migraña vestibular es una entidad para la medicina muy joven, data del año 2000, así que tiene 20, 30 años de conocimiento. Para medicina eso es poco. Con el Meniere sí siempre hay una pérdida auditiva, y la verdad que la enfermedad de Meniere podemos tener un estupendo control de síntomas, pero en algún momento la enfermedad va a progresar. No siempre es igual, que en determinado tiempo va a tener una pérdida de audición, pero es una evolución altamente probable que una persona que tiene enfermedad de Meniere termine con síntomas permanentes auditivos en la evolución de la enfermedad. Esto es con la pérdida de audición. Bueno, los que no viven en Buenos Aires, acá tenemos la opción en Fleni de tener una consulta por videollamada, ¿sí? Hay un sistema que se llama telemedicina y no hay ningún problema porque incluso se pueden compartir los estudios. Así que todos aquellos que no sean de Buenos Aires y quieren una consulta especializada serán bienvenidos por una videollamada. Sí, con respecto a la pregunta de si fue operada de un neurinoma y continúa con síntomas, en realidad es muy probable que tenga correlación porque depende del tratamiento. Cuando hay un tumor del nervio auditivo, hay una posibilidad que es hacer una radiocirugía, que es una radioterapia muy específica, que tiene un efecto de citorreducción, o sea, reduce el tamaño del tumor, y en otros casos se decide una cirugía convencional. En ese caso, digamos, por más que la cirugía sea exitosa, pueden haber síntomas permanentes por la extracción del tumor, y en algún momento eso el término sería, se puede descompensar. O sea, hubo una cirugía, el paciente estuvo muy bien, se compensó muy bien del compromiso vestibular, y eso después puede descompensarse. Se pueden hacer estudios específicos, por ejemplo el VEGIT o videoimpulso cefálico, para saber la función vestibular residual y de acuerdo a eso hacer un tratamiento específico. Muchas veces la rehabilitación vestibular combinada con medicación, que sería la betahistina, estimularía la rehabilitación. La combinación de la medicación y la rehabilitación juntas puede ayudar al control de síntomas. El E-drops no es vértigo, E-drops es el sinónimo de enfermedad de Meniere. En la enfermedad de Meniere había explicado que es una mala dinámica de la producción y eliminación de un líquido que tenemos todos dentro del oído. Cuando ese líquido se produce pero no se elimina, se acumula. A eso se denomina hidropesía o E-drops, que es la retención de la endolinfa del oído. Y esa patología que se llama E-drops es sinónimo de decir que tenemos enfermedad de Meniere. A veces hay patologías sistémicas que pueden estar relacionadas o no a compromiso vestibular, pero no directamente la diabetes, no. Bien, con respecto a las caídas repetidas o recurrentes, la causa más común son los tropiezos. La causa más común de los tropiezos es tener un déficit o una menor percepción de dónde estoy pisando. Eso se llama propiocepción, y la justificación de una alteración de la propiocepción pueden ser las neuropatías periféricas. Y si yo no sé dónde piso, calculo mal. Y si calculo mal, me tropiezo, y esas son las causas comunes de caídas. Hay estudios, incluso en internados y en la población general, que en la gente añosa, que por un montón de razones tienen caídas más repetidas, encontraron que había una alteración de la función vestibular. Si yo tengo una asimetría vestibular, o sea, un oído funciona menos que otro, cuando doy un paso, esos segundos que estoy en el aire en un solo pie, yo puedo oscilar,
y si tengo que estar más tiempo en un solo pie por un charco, un cordón, una escalera, puedo oscilar a los costados y ser motivo de caídas. O sea que dentro de las causas de caídas, además de la propiocepción, tenemos en la función vestibular una de las causas comunes de caídas, ¿sí? En la edad más grande se suma que estamos más lentos en los reflejos de reequilibración y eso puede justificar que al momento de caídas no tengamos el adecuado mecanismo para defendernos y las consecuencias sean mayores. Caribe Cargo. Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servir. ML Import. Importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183. ML Import. Gracias a todos por participar. Les dejo la invitación nuevamente a aquellos que no son de Buenos Aires o los que lo sean de Buenos Aires y por esta pandemia prefieren hacer una consulta por videollamada, estamos a disposición. Y todos aquellos que tengan más dudas, bueno, pueden hacerlas llegar del medio que sea. Estamos a su disposición. Muchas gracias por participar y bueno, hasta la próxima.